¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Charla Táctica, capítulo 6, nuestro podcast futbolero, conversa de amigos, del deporte más hermoso del mundo, con diversos temas. Hoy día es un tema que se toca en todos los bares, en todas las esquinas, luego de algún partido de fútbol, siempre está este interrogante, ¿no? ¿Cuál es tu equipo favorito en la historia del fútbol? ¿Cuál es tu equipo favorito? Digamos, ¿cuál es el equipo que más te sorprendió, el que más, digamos, el que más recuerdas de alguna manera? ¿No? Todos tenemos diversas posiciones, obviamente, y los vamos a compartir ahora con nuestros compañeros Julio de Feudis y Carlos Bolívar, y tenemos un invitado especial, nuestro colega y amigo de ESPN, Alex Pareja. Vamos a empezar con nuestro invitado, vamos a darle las muy buenas tardes, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y encantado de estar aquí en vuestro podcast con vosotros. Nada, pues para hablar de eso, del equipo de fútbol que más nos llenó los ojos en nuestro periodo vital. Seguro que sí. ¿Nos puedes ir adelantando un poquito cuál va a ser tu posición esta tarde? Yo ya sabéis que yo soy curifista, yo soy de la línea Cruyff, Guardiola, etcétera, y os voy a tirar de nostalgia. Voy a deciros que para mí el mejor equipo que vi seguramente es el Barça de Guardiola, pero no se entiende sin el Barça de Cruyff. Y yo quiero hablar de ese Barça, del Barça de Cruyff de principios de los 90. Y no nos olvidemos una fecha especial hoy día, Alex, ¿no? ¿Sí? Porque cumpliría 73 años uno de los maestros del fútbol, un referente tremendo con un legado impresionante como Johan Cruyff. Vamos a darle la vuelta a la pelotita por el otro lado. Julio de Feudis. Compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? Un saludo cordial a Alex, el agradecimiento por su tiempo por supuesto, las gracias por poder participar de este podcast. A Carlitos Bolívar, mi amigo. ¿Cómo estás, hermano? Ya vamos a seguramente profundizar en algunos minutos más. De todas maneras. Yo también voy por la línea de Alex. Yo valoro el fútbol, la expresión de juego, a partir de la construcción del mismo, ¿no? A partir de la posesión, de la elaboración de la jugada. La escuela cruyffista es así, ¿no? La construcción del juego desde el arquero incluso, o desde el líbero, que era Ronald Koeman, en ese Barça del Dream Team de los 90, con Pep Guardiola en la mitad de la cancha, cómo a partir de ellos empezaba el juego a construirse la elaboración del Barcelona, y esa idea fue trasladada también al Barça de Pep del año 2008 hasta el 2012, y por allí un poquito me voy a ir, va a ser mi elección, pero lógicamente con matices, y lo vamos a ir discutiendo en los próximos minutos. Compañero Carlos Bolívar, como siempre, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Un abrazo, Felipe. Julio, Alex, un fuerte abrazo y gracias por el tiempo de estar con nosotros. Es un gusto estar contigo y compartir esta grabación contigo. Lo hablábamos en el off antes de comenzar la grabación. Si bien es cierto, podemos diferenciar una etapa muy clara que es el génesis del fútbol como lo conocemos actualmente en el Barcelona de Johan Cruyff, en la mentalidad de Johan Cruyff allá por los años 70. El fútbol como tal nos da momentos y nos da oportunidades para poder sacarnos un poco de contexto, ¿no? Y a mí el equipo que me sacó de contexto de aquí en los últimos 15, 20 años es el Bayern de Múnich de Jupp Heynckes. Y el Bayern de Múnich de Jupp Heynckes del año 2013, para ser exactos, el campeón de todo. Equipo que se construye el año 2012, tiene vicisitudes en el armado del equipo, pero luego en el 2013 se lleva a todos por delante, incluyendo al Barcelona de Guardiola, en un memorable 7-0, en una llave total. Hablaremos de ello en el transcurso del podcast. Un abrazo para todos. Bueno, compañeros, vamos a iniciar este capítulo 6 de nuestro podcast de Charla Táctica. Bueno, ya ustedes han comentado más o menos por qué equipos se van. Yo voy por mi equipo de siempre, ¿no? Por el equipo que me empezó a gustar el fútbol desde esos partidos del fútbol italiano que se transmitían en las mañanas de los domingos acá en el 7 de Lima. Esos Napoli frente a Milan, ¿no? Esos que eran clásicos, si bien es cierto, no es el clásico del fútbol italiano, pero en esa época lo eran. Ese gran equipo del Milan realmente de Arrigo Sacchi para mí marcó una época. Para mí hay goleadas que han quedado marcadas a fuego en la historia del fútbol, ¿no? Seguramente una es la goleada del Milan frente al Real Madrid, ¿no? Por la antigua Liga de Campeones, hoy Champions, ¿no?
y la tercera victoria me van a odiar un poquito Alex y Julio, pero esa goleada también de la final de la Champions del equipo de Fabio Capello en Atenas, Milan frente a Barcelona. Me quedo con esos dos equipos rosoleros que marcan la historia de uno de los más grandes de todos los tiempos. Julio. Felipe, bueno, sí, muy respetable tu opinión, indudablemente que ese Milan de Arrigo Sacchi es uno de los grandes precursores del fútbol moderno. Fue una apuesta de Silvio Berlusconi allá por el año 87, cuando Arrigo Sacchi era un entrenador joven, había dirigido al Parma en la Serie C, en la Serie B, y de pronto fue una apuesta de Berlusconi que invirtió mucho dinero en armar un gran equipo, ¿no? Recordarás que en esa primera temporada de Sacchi llega Ruud Gullit, llega Marco Van Basten, a la siguiente temporada llega Frank Rijkaard, y esos tres holandeses realmente le dieron otro vuelo al equipo con la filosofía de Arrigo Sacchi, que a diferencia del clásico catenaccio del fútbol italiano, de equipos priorizando la parte defensiva, apareció estos nuevos aires de la filosofía de Sacchi, que era un equipo mucho más ofensivo y que jugaba en un bloque muy corto, sorprendiendo mucho en la época por esa famosa trampa del offside, que ya seguramente podrá ahondar Alex, y sorprendía mucho a los rivales, como Baresi, el líbero del equipo, ordenaba la defensa y él mandaba cuándo salir a achicar y cómo quedaban en la trampa del offside sus rivales. Esto permitía que el Milan sea un equipo corto y que te presionaba mucho en cancha contraria. Era un equipo que trabajaba mucho en la recuperación tras pérdida y sorprendía mucho a sus rivales con esa capacidad de pressing que en ese momento quizás no se veía tanto. Te hablo del año 87, 88, donde el Milan comienza a ganar cosas importantes, y por ahí el Napoli con Maradona fue el único que quizás en la Serie A le generó algunos problemas, pero después creo que era el mejor equipo de Italia en ese momento, y también de la Copa de Europa, que termina ganando ese torneo en esa temporada 87-88, y con dos hombres arriba que además tenían una calidad impresionante como Gullit y como Van Basten. Es un gran equipo el Milan, y en mi siguiente intervención te voy a decir por qué creo que el Barça es un equipo superior, pero voy a cederle la palabra a Alex Pareja para que nos recuerde un poquito este Milan y quizás hablar un poquito del Barça también. Sí, la novedad del Milan de Sacchi fue lo que apuntaba Julio, ¿no? El achicar la cancha y el ir a buscar al rival prácticamente en cancha rival, sin ser súper agresivos en el primer tercio, en la zona de inicio del rival, sino dejándole salir un poco, y una vez que llegaban a la zona 2, a la zona de progresión, ahí es donde el Milan de Sacchi adelantaba la línea, que era algo totalmente novedoso sobre todo en el contexto del fútbol italiano, donde lo que se acostumbraba era a pelotonar gente muy cerquita del arco. Sacchi lo que tiene es la idea revolucionaria idea en aquel entonces, de avanzar la línea defensiva para hacer una cancha corta, pero muy lejos del arco propio, y eso le permitió al Milan ser defensivamente muy eficaz. Se le tachaba de equipo defensivo porque encajaba pocos goles, pero esa eficacia defensiva venía dada de esa trampa del fuera de juego, de la coordinación que tenía Franco Baresi. Además, yo creo que Sacchi fue muy inteligente, y esto también lo hablábamos antes de empezar, ¿no? El entrenador realmente bueno es el que utiliza las herramientas, que maximiza las herramientas de las que dispone. Y en el caso del Milan, Sacchi miró hacia atrás y vio que tenía una defensa con Tassotti, con Baresi, con Costa Curta, con Maldini. Es decir, que tenía los elementos como para atreverse a hacer esa cosa novedosa que era para el contexto del fútbol italiano. Adelantar la línea, la clave era Baresi. La clave de todo eso, era Baresi, era el más experimentado y era el comandante, era el que con su grito conseguía activar al resto de la defensa y dar ese paso hacia adelante, correr esos 5, 6, 8, 10 metros, que para entonces era una auténtica novedad, hacia adelante, y dejar a los rivales en fuera de juego. Luego la evolución del Milan de Sacchi es el Milan de Capello, pero el Milan de Capello es distinto al de Sacchi, primero porque tiene mejores futbolistas en según qué posiciones, tiene a Savicevic, tiene a Boban, tiene a futbolistas muy específicos. Jean-Pierre Papin, ¿no? Jean-Pierre Papin, lo que pasa es que tuvo muy mala suerte Jean-Pierre Papin Daniele Mazzaro, sí. Coincide
las lesiones de Papén, con el ocaso también del tobillo de Marco Van Basten, y eso le merma un poco al Milan de Capello. Pero la diferencia entre el Milan de Capello y el Milan de Sacchi era que el Milan de Sacchi, independientemente del rival, tenía esas posturas, ese atrevimiento, esa chique, es hacer la cancha corta a partir de la zona 2, de la zona de progresión, mientras que el Milan de Capello era mucho más cholista, era mucho más un equipo que le hacía un traje a medida al rival, pero bueno, no era un traje, era un ataúd, porque lo que le hacía era confeccionarle la trampa a medida en la que iba a caer. Y eso, por ejemplo, se puede ver muy fácilmente en la final del 94 ante el Barça de Johan Cruyff, como el Milan de Capello lo tiene perfectamente estudiado. Es un equipo, tú ves al Milan del 94 de Capello y entiendes cierta herencia que ha dejado en equipos como el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Y no olvidarnos de la labor de algunos volantes muy importantes. En el equipo de Sacchi, y luego vamos a pasar por el Fútbol Club Barcelona también y por el Bayern que comenta Carlos Bolívar de Jupp Heynckes, pero la importancia de los volantes, ¿no? Donadoni y Ancelotti en el equipo de Sacchi, y lo de Albertini y de Sailly en el equipo de Capello, ¿no? La importancia, y también, bueno, lo de Rijkaard, ¿no? Pero estamos hablando sin ninguna duda de dos estilos totalmente distintos, tomando en cuenta que Capello venía de ser ex jugador del Milan y también directivo, ¿no? Y había sido directivo del Milan, Fabio Capello, un grande de fútbol. A ver, creo que sin dejar de reconocer lo que se comenta del Milan, yo sí le voy a decir, compañeros, que la mayor expresión futbolística que he visto en la historia del fútbol ha sido la final de Wembley, Barcelona frente a Manchester United. Según mi opinión, fue un partido espectacular, un paseo tremendo. Yo creo que ha sido el campeón más importante que yo he visto, ¿no? De acuerdo a una diferencia que marcó en la final frente a un gran equipo como el Manchester de Ferguson. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Julio. Bueno, te voy a dejar participar, Carlos, porque todavía no hemos escuchado mucho. Pero a ver, vamos a hablar de este Fútbol Club Barcelona. Ya lo hicimos del Milan, todos lo reconocemos como un gran equipo. Quiero empezar hablando del Fútbol Club Barcelona con la llegada de Johan Cruyff al club en el año como entrenador, ¿no? Ya no como jugador, como entrenador en el año 88. En esa época al fútbol español se le conocía como la furia española, ¿no? Yo escuchaba a Valdano en un reportaje que lo encontré en YouTube hace poco diciendo que la furia y seguramente Ale lo escuchaba también, es un estado de ánimo, pero no es un estilo de juego, ¿no? Entonces, los equipos en España eran equipos muy, muy rácanos, que no lucían mucho. Y llegó Johan Cruyff con esta escuela holandesa donde él se formó y él formó parte de aquel maravilloso Ajax del 7-1, 7-2, 7-3 y que fue la base de la naranja mecánica del 74 con Rino Mitchell. Y él tenía claro cuál era su filosofía de juego, ¿no? Lo que tenía que hacer era llevarla al fútbol español y cambiar la mentalidad del fútbol español. Y para eso, y ahora voy a copiar un comentario de Butragueño y el propio Valdano, se necesitaba la figura de una personalidad muy importante para cambiar la mentalidad del fútbol en España. Y esa persona fue Johan Cruyff, que llegó con una idea distinta al fútbol que se jugaba en España. Las características principales de la escuela cruyffista era la construcción del juego, la elaboración, la pelota bien sacada desde atrás. Por eso llegó Ronald Koeman en la primera temporada, un defensa con una calidad para sacar el balón impresionante, no muy rápido, pero con una capacidad técnica muy importante, y esto lo decía también en el saludo, la capacidad de Pep Guardiola, que en esa época tenía 20, 21 años y fue promovido recientemente a la Masía, pero Johan Cruyff vio en Pep la capacidad de ser el medio centro del Barcelona, donde él iba a dar la fluidez al juego, la distribución del balón a partir del medio centro. Por eso la figura del medio centro es muy importante. Otra de las virtudes de Johan Cruyff fue contratar jugadores, fichar jugadores no muy caros en ese momento, como fueron Christo Stoichkov, Malcolm Laudrup, jugadores con una capacidad técnica tremenda. El Barça no tenía, ese Barça de Cruyff no jugaba con un 9 específico. Yo creo que Cruyff implanta la idea del falso 9, ¿no? Y eso confundía mucho a los defensores de la época que jugaban con dos centrales definidos, y tú veías que el Barça no tenía un 9 de referencia.
sino que podía picar Lauro de un lado, podía picarle Stoichkov de otro, o desde atrás podía sumarse José Mari Vaquero, Amor, Eusebio, y sorprendía mucho a los rivales. Y ese concepto del Dream Team del Barcelona, que llega a ganar su primera Champions, su Copa de Europa en el año 92, frente a la Sampdoria con un gran tiro libre de Ronald Koeman, lo fue mamando Pep Guardiola. Y esa idea la vemos en el Barça del año 2008 hasta el 2012, cuando él asume como entrenador. He dado unos grandes rasgos, no quiero explayarme tanto en esta intervención, pero he querido hablar de la importancia de Johan Cruyff en Pep Guardiola porque es su gran maestro. Y toda esa filosofía cruyffista holandesa la fue mamando Pep Guardiola y la usa hasta el día de hoy. Y Alex no me dejará mentir. No, Julio, claro, yo lo viví, además en primera persona. En el año 89 yo tenía 10 años, yo vivía en Barcelona. Además, justo esa temporada, la 88-89, yo jugué en el Barça la 89-90, o sea, para que os hagáis una idea. Y entonces, claro, yo lo veía desde dentro, además, porque a nosotros, a los niños, nos estaban enseñando la filosofía del Barcelona. Y fue como que te abran los ojos y que te expliquen una película totalmente diferente, ¿no? Aparte de lo que ha dicho Julio, que estoy totalmente de acuerdo, la valentía de Cruyff partía de su arrogancia, de que él sabía que su idea era la buena y que tenía todo el poder del mundo para ejecutarla, porque el Barcelona en aquella época era una institución que estaba en crisis y de hecho el presidente Núñez ficha a Cruyff más como una estrategia publicitaria que no como una situación de convencimiento personal. Él necesitaba una tabla de salvador, necesitaba presentarle a la afición a un mesías, ¿no? Alguien que les iba a llevar a la tierra prometida. Y Cruyff, con ese poder, con esa autoridad y con la capacidad que tenía él para creer que su idea era la buena, es cuando empieza a armar el equipo. Cosas que te abren la mente, por ejemplo, jugar con 3 defensas, que era algo que Cruyff hacía sobre todo durante su primera etapa, en el Barça. Luego ya se fue modulando, fue un poquito más conservador y acabó muchas veces con un 4-3-3, pero el esquema de Johan que a nosotros nos enseñaban en el Barça era el 3-4-3. Dos laterales además pequeñitos, ofensivos. Estaba el Chapi Farrell en la derecha, en la izquierda estaba Goicoechea, que era un extremo reconvertido a lateral, y el central era Ronald Koeman, que era un señor que para ser deportista de élite tenía un trasero, dijéramos, con un diámetro demasiado grande. Pep Guardiola, un mediocentro enclenque. Guardiola físicamente es alto, pero era muy delgadito, era muy poca cosa, y él se atrevió a colocarlo allí. Y luego, otra de las cosas que sorprendía mucho era eso, jugar 3-4-3 con 2 extremos pegados a la cal, incluso, como decía Julio, con delanteros exiliados a la banda, delanteros centros. El primer delantero centro al que Johan Cruyff recoloca de posición es Gary Lineker, si os acordáis, que había sido el goleador del Mundial 86. Jugador. Y a Lineker lo envía a la banda derecha. A Lineker lo envía a la banda derecha. Laudrup lo envía, que venía de fracasar en la Juventus, Michael Laudrup, lo envía a la banda izquierda. Entonces hay una especie como de mind-blowing. Es una situación que cambia totalmente. La labor de Vaquero como llegador desde segunda línea, pero también el famoso tercer hombre. A Vaquero, en las primeras temporadas en el Camp Nou, se le criticaba muchísimo por dejar de cara el balón siempre. Por siempre tocar de cara, venir desde prácticamente la posición delantero centro, pum, a pivotear de cara. Eso no es nada más que el tercer hombre. Saltar una línea de presión para conectar con un compañero que está más arriba y la deja de cara con el jugador con el cual tú querías contactar. Una serie de conceptos revolucionarios, maravillosos, que empezaron a marcar estilo. Y a partir de ahí, a partir de que el fútbol español abre los ojos y empieza a ver que hay otra cosa más, hay una alternativa que realmente funciona a la furia, es cuando todo eso empieza a calar, empieza a permear y al final el fútbol español bebe de la influencia de Johan Cruyff. Es cierto, vamos a continuar seguir hablando del Barcelona, más del Milan. Hay otras personas que nos escribieron, hablaron del Sao Paulo de Tele Santana, otros hablaron del Boca de Carlos Bianchi también, otros del Ajax de Louis van Gaal también, ojo. Pero también hay otro equipo que a todos nos gusta. A mí, yo también soy hincha del Bayern, me gusta mucho la Bundesliga.
y también ese equipo de UK creo que le dejó una vara demasiado alta a Pep Guardiola cuando le tocó ir al Bayern, ¿no? Un equipo que ganó todo esa temporada, Carlos. No, un equipo, sin irnos un poco del análisis del Barcelona, que hay que reconocerlo. O sea, como decíamos en la introducción, la génesis de lo que vemos ahora como fútbol nace en los años 70 con Johan Cruyff y su influencia en aquel Holanda que sale subcampeón del mundo en el 74 y 78, y luego en equipos ya propiamente como el Barcelona, como el Ajax, como el Milan. Todos han tenido de una u otra manera la influencia del Barcelona, o perdón, del pensamiento de Johan Cruyff. Ahora, cada entrenador le pone su salsa, su pimienta, su condimento y lo hace un poco diferente. No sé, y quisiera añadir un poquito de polémica al tema, no sé si los equipos de Capello o los equipos de la génesis o los inicios de Guardiola se hubieran podido adaptar al fútbol actual, al fútbol físico. Hablaba mucho a Alex, hablaba mucho Julio, tú Felipe, el tema del fútbol de posesión, equipos chicos, equipos que tenían la predominancia en la pelota, pero no era lo físico que hizo, por ejemplo, el Inter de José Mourinho, ganando la Champions League con un fútbol mucho más físico que bien jugado, mucho más físico que técnico. Entonces, el fútbol también tuvo una evolución en los últimos 20 años que lo llevó a ser lo que dice, el fútbol total, ¿no? O sea, realmente total, pero total, combinando la fuerza con la táctica, convirtiendo a los futbolistas en atletas. Esa es la gran evolución que he podido ver en el tiempo. Cuando yo hablo del Bayern de Heinkes como un equipo que me rompió el cerebro en cuanto a ver el fútbol, hablo de un equipo que justamente combina eso, combina la posesión del balón, combina el buen trato del balón. Lo pudimos ver en la semana para hacer un poquito de documental al respecto, ver los trabajos tácticos de Jupp Heynckes en el Barcelona, y era muy... No, se te pasaba el tiempo tranquilamente viendo cómo disfrutabas el trabajo táctico del Bayern y cómo lo planteaba esto en la cancha. 3 años seguidos tuvo Heynckes en su primera etapa con el Bayern, 2012, 2013, 2014. En el 2012 a ellos les cuesta muchísimo perder la final en Múnich. Justamente la pierden con el Chelsea. Salen subcampeones de todo, de la Copa de Alemania, de la Champions League y de la Copa de la Liga Bundesliga. 2013 revientan toda Europa, ganando todo lo que tenían, y en el 2014 tienen un natural declive por temas también de que sale otro equipo como el Inter. Pero vamos a ¿qué tan difícil sería en el contexto actual ver a estos 4 equipos que estamos nosotros proponiendo como los mejores para nosotros? Y pueden haber otros seguramente, pero verlos juntos al mismo tiempo compitiendo. Sería, no sé si solamente da para el PlayStation de repente, pero no acordaría mucha ilación ver a estos 4 equipos juntos. Para mí, el Bayern de Heinkes tuvo una revolución táctica y técnica total. Tú ponías la pieza que ponías y el equipo funcionaba igual. La clave del Bayern de Heinkes, para mí, y de repente Alex me lo podrá confirmar, es la llegada de Javi Martínez. Es el termómetro que el Bayern necesitaba para poder ganar todo, porque luego de ello las piezas van cambiando. Schweinsteiger por Vidal, Kimmich por Lam, podías cambiar a Lewandowski, lo podías sacar a Mario Gómez, en su momento que fue el delantero centro del Bayern, pero Javi Martínez se mantuvo y era el termómetro, lo más importante de los equipos de Jupp Heynckes, como en su momento lo fue Guardiola en una posición similar en el Barcelona de Guardiola, en el Barcelona de Cruyff, perdón, o como también lo pudo haber sido Baresi un poco más retrasado en el Milan de Capello, en el Milan de Sacchi. Entonces, siempre hay un jugador que es el emblema de cada equipo. Curiosamente, en los últimos años, esos han sido mediocampistas defensivos. Busquets en el Barcelona actual, por ejemplo. Siempre ese es el jugador más importante, la pieza más importante del esquema. Y sobre él gira todo el funcionamiento del equipo. Ahora, Jupp Heynckes no era justamente un volante defensivo, era más bien un volante con mucha llegada, con gol, como lo era Cruyff en su debido momento, salvando las distancias. Pero el equipo de Heynckes, un equipo que te mataba con los volantes por banda, siempre con perfil cambiado. Robben y Ribéry en su momento, luego se va Ribéry y entra Coman, por ejemplo. Entonces, mucha variante táctica, mucha variante técnica, pero la combinación de ambas cosas, el fútbol
bien jugado a ras del piso y el fútbol físico, que es lo que finalmente a ese Bayern le hace ganar todo a nivel Europa y a nivel mundial. Sí, Carlos. Sí. A ver, Julio, Alex, sus comentarios, pero a ver, Carlos destrozó a todos los equipos. Del 2010 hacia abajo no existe ningún equipo del mundo, no existe el fútbol, no es a partir del 2010 hacia arriba. Entonces hay que quedarnos con el equipo de Henry, ¿no? Con el tema físico. No. Por ejemplo, ¿no? O la que sale campeón del Mundial de 82. Pero bueno, en sus comentarios, Alex, Julio de Feudis. Bueno, le voy a ceder la palabra a Alex porque creo que él quería intervenir y vamos a dejarlo y luego entro yo. Alex. No, lo que decía del Bayern de Henkes, yo creo que Henkes lo que hace es combinar, dijéramos, las dos escuelas principales, ¿no? El atrevimiento, el cruyffismo, el guardiolismo, lo que tú quieras, de abrir bien la cancha con dos extremos, tener la premisa de jugar a partir de la pelota, de organizarte a partir de la pelota, pero también tenía el componente físico del fútbol alemán tradicional, del cual él había sido protagonista como futbolista en el Gladbach. Claro. Y después también tenía el componente defensivo, porque sí, había muchas variedades tácticas, pero al final el Bayern de Henkes se resume en un 4-2-3-1, por eso, por los dos extremos bien abiertos, Robben y Ribéry, la capacidad que tenía Müller para llegar desde segunda línea, que no deja de ser un heredero de lo que hacía José Mari Vaquero en el Barça, por ejemplo. Ser ese futbolista que llega desde atrás por sorpresa y sí, que principalmente remata al primer toque, porque es esa llegada desde segunda línea. Müller es un falso 9. Sí, pero con un 9 la diferencia. Cuando tú tienes un 9 por delante, si tú tienes un jugador oportunista y con llegada, él aprovecha los movimientos. Otra cosa es ser ya directamente ese hombre que en teoría es el delantero centro, el que se incrusta entre los dos centrales. Müller funcionaba muy bien y funciona muy bien, sigue funcionando muy bien con Lewandowski a partir de eso, a partir de ser el fantasma que aparece, pero que necesita un futbolista que esté por delante de él para arrastrar, para hacer los movimientos de arrastre. Y lo de Javi Martínez va mucho en el sentido del equilibrio al que me refería. Si tú tienes a dos extremos que también tienen que retroceder para convertirse en centrocampistas en un 4-2-3-1 y tienes un mediapunta también con mucha capacidad ofensiva, lo que necesitas es que los dos pivotes te den equilibrio, que sean capaces de mover la pelota como tú quieres moverla, pero también de presionar, de interceptar, de robar, y eso lo hacía muy bien Javi Martínez, acompañado de quien fuera, de Schweinsteiger, de Toni Kroos en algún momento, o del propio Philipp Lahm después cuando ya abandonó su posición de lateral. Pero el Bayern lo que hace es una mezcla de las dos almas que se han ido peleando en los últimos 30 años en el fútbol, ¿no? La escuela más cruyffista y la escuela más capelista, por así decirlo. Bueno, yo quiero agregar que si los centrales de mi equipo son Boateng y Dante, de ninguna manera es el mejor equipo de fútbol que he visto en mi vida, con todo respeto. Con todo respeto a Carlos Bolívar. Un gran equipo, pero no, dos centrales que le costaba mucho sacar la pelota bien jugada de atrás. Y pasa un poco también por la estética, por el estilo que le guste más a cada uno, ¿no? Si a ti te gusta Javi Martínez, yo prefiero largamente a un Busquets o a un Xavi en esa posición de... No, pero Julio, ojo que el tema de Xavi Martínez yo lo resalto, porque también, bueno, mencionábamos otros ejemplos poco más locales en la semana, pero Javi Martínez terminaba siendo un tercer central, porque había que justamente disimular lo que tú bien dices, que es cierto, la falencia o la carencia técnica de un Dante o de un Boateng, pero la virtud justamente de Heynckes es saber disimular esas deficiencias con un sistema táctico y técnico que protegía a los centrales. O sea, realmente terminaba jugando con ese Bayern, tres centrales, y luego era Lahm y Alaba sobre todo, yendo por los costados. O sea, era un tema de un sistema táctico muy bien desarrollado, y que luego llega Van Buiten, luego cambian a De Michelis, pero, o sea, más allá del tema de carencias defensivas, obviamente si tú comparas a Boateng y a Dante o a Van Buiten con Varese y Costa Curta, hay un abismo de diferencia. Por supuesto. Pero, o sea, esa virtud justamente de ese Bayern es
potenciar las fortalezas y tapar pues las deficiencias, ¿no? Porque también en todo equipo tiene que haber uno que otro jugador que no calce o no vaya con la columna vertebral, pero vamos, no me Carlos, vas a dejar de reconocer Carlos, sí, la virtud, Carlos, del Bayern de Múnich de Heinkes era que la suma, o sea, que el colectivo era mayor que la suma de individualidades. sí, absolutamente. Claro, estamos hablando de eso, estamos hablando de centrales que no despiertan, dijéramos, demasiada confianza. Van Buiten, De Michelis, gente que tenía mucho criterio con el balón, pero que le gustaba girarse horrores. Era un par de frigoríficos. Y en cambio, todos juntos, todos sumados, y esa es la gracia del Bayern de Heinkes, la suma de individualidades nunca llegaba al poder del colectivo. Y eso hay que achacárselo al entrenador. Sí, es cierto, compañeros. Ahora, a mí me gustaba muchísimo más cómo jugaba el Bayern de Guardiola, que por ese partido contra el Atlético de Madrid, que fue realmente un partido donde mereció ganar 30-1, porque así el desarrollo del juego, no salió campeón de la Champions, que fue lo último que le faltó a ese equipo, que era un equipo perfeccionado, el equipo de Heinkes. No sé qué piensan, compañeros. No, indudablemente que el equipo de Guardiola intentó cambiar un tanto el estilo de juego alemán. Era un juego muy directo, muy vertical, mucho de tirar centros. el Guardiola tiki-taka. Guardiola entró con la idea que tiene de elaboración de juego. La primera línea de volantes, Lam. Claro, en la segunda temporada me parece que lo pone en la primera línea de volantes porque me parece que Kroos, ¿verdad? Se va al Real Madrid y trata de conseguir un jugador que le dé ese buen pie en la primera línea de mediocampistas. Pero Guardiola intenta cambiar tácticamente mucho el equipo. Jugaba con tres, a veces centrales, a veces cambiaba con cuatro, pero de mucha posición. Y el mismo Guardiola reconoció que se tuvo que ir adaptando un poco a la escuela alemana, porque el jugador no estaba acostumbrado a tanto tiki-taka, a tanta posesión, y finalmente el público alemán también demandaba otra cosa por la misma costumbre que ellos tenían, ¿no? Es cierto que el Bayern de Heinkes era un gran equipo, pero de cualquier manera con dos zagueros centrales que no inspiraban ninguna confianza para mí, sin la calidad. Y tengo que entrar acá en la zona de la comparación un poquito, y quiero decir que ese Bayern de Heinkes que goleó 7-0 al Barcelona en el global ya no era el Barça de Pep, sino era el Barça de Tito Vilanova, que desafortunadamente estaba con una salud precaria y ya no era el gran Barça que habíamos visto, era un Barça que no era el mismo, ¿no? Quiero aclarar esto porque... Pero había que golearlo, ¿ah? Sí, no, y le ganó bien. Era un Barça que estaba en declive y recién se recuperó cuando asume Luis Enrique, llega Neymar y bueno, ya ahondaremos un poquito en eso. Pero quiero retomar un poco el por qué para mí el Barcelona es el mejor equipo, y ahora sí quiero llegar a cuando asume Guardiola como entrenador del Barcelona. Llega en el 2008, un entrenador que no tenía experiencia en primera división, como creo que era el caso de Saki con el Milan en los 80. Fue una apuesta importante de la directiva del equipo en ese momento, pero él rápidamente muestra su personalidad, dejando jugadores importantísimos fuera del primer... Jerarquía. Claro, de una dijo Ronaldinho, hasta aquí nomás. Deco, hasta aquí nomás. Lo mismo quiso hacer con Eto'o, finalmente se terminó quedando, pero él no quería contar con Eto'o y tal es así que solamente juega la primera temporada. Así que rápidamente mostró que era un entrenador que tenía personalidad, que tenía jerarquía y que iba a imponer su estilo de juego. Para eso subió al primer equipo a Busquets, regresó de Inglaterra a Piqué, se apoyó mucho en la masía del equipo y le dio una importancia muy grande a Lionel Messi. Entonces, ¿qué Barcelona vimos? Un Barcelona de la escuela holandesa, de la escuela de Johan Cruyff, de mucha posesión, pero quizás con más recaudos defensivos que el de Cruyff. Todos recuerdan que Cruyff jugaba con 3 atrás, Guardiola jugaba con 4 atrás, jugaba 4-3-3, si la memoria no me falla, con Busquets de medio centro, Xavi, a veces Yaya Touré, Iniesta, Messi, Eto'o y Pedro, ¿no? Era la base de ese equipo. Un equipo que te mataba a partir de la posesión de la pelota. Tenía una calidad en la mitad de la cancha con Xavi, con Iniesta, se retrocedió unos metros Messi, y la posesión del Barça no podía ser descifrada por los rivales. Y no solamente eso, sino también por la permuta de los jugadores.
Tú veías un extremo que podía terminar el centro delantero, o podías ver a Iniesta terminando la jugada, llegando desde atrás. Tenía muchas variantes. Entonces, a partir de la permuta de posiciones, a partir de la posesión de la pelota, de la claridad y la calidad de sus jugadores como Xavi, como Busquets, como Iniesta, dominaron largamente el fútbol español, ganaron 2 Champions, y era un placer ver jugar a este Barcelona. Era un placer realmente cómo dominaba a partir de la posesión y no tirar centros a la loca, y ser un poco paciente a la hora de la construcción y de la elaboración. Y en los metros finales, en el último tercio, ahí sí aparecía la capacidad de innovar de los jugadores con la calidad que tenían, como después llegó Henry, como Messi. Entonces, realmente era un placer ver este Barcelona. No he visto nada que se le acerque. Y yo creo que si hubiera enfrentado a ese Bayern de Heynckes que habla Carlos en el mejor momento del Barça, creo que largamente hubiera ganado el equipo de Pep. Alex, no sé si al Milan, no sé si al Milan, pero también la importancia de los cimientos de ese equipo de Pep, ¿no? Que era Víctor Valdés y también Carles Puyol, ¿no? No, también... por supuesto, Guardiola tiene la suerte o la capacidad de llegar en el momento adecuado. Algo parecido a lo que le sucedió a Cruyff. En el momento en que llega Guardiola al primer equipo del Barça, esas decisiones tan valientes y tan controvertidas que decía Julio, ¿no? Él sabe que tiene el poder porque llega en un momento en el cual la directiva le da el apoyo total. Viene bendecido además por Johan Cruyff, que fue el hombre que lo recomendó a Joan Laporta en el momento en el que el Barça estaba buscando nuevo entrenador. No os olvidéis que una de las alternativas era Mourinho, que llegó a hacer incluso una presentación con PowerPoint a la directiva del Barça sobre su idea de equipo. También estaba la idea de Scolari, que era el preferido de Sandro Rosell, que entonces era el vicepresidente deportivo del Barcelona. Pero Guardiola lleva con las ideas muy claras y para no repetirme con lo que decía Julio, para mí una de las grandes virtudes que tiene Guardiola es que suma su herencia cruyffista y su filosofía mamada en la Masía con, y esto creo que te va a gustar, con influencias del Milan de Sacchi. Lo que hablábamos antes del Milan de Sacchi, de hacer corta la cancha, lo único que hace Guardiola es tomar eso, pero en vez de trasladarla a la zona 2, al centro de la cancha, lo que hace es meter esa presión alta, pero en la zona de inicio del rival. Es decir, lo va a buscar más arriba todavía de donde iba a buscar Sacchi a sus rivales. La famosa presión post-pérdida. Él quiere implementarla en el último tercio de la cancha. Entonces, por así decirlo, el Baresi del Barça de Guardiola no era un defensor central, sino que era Busquets, que era el que activaba la presión arriba. Y más detallitos, porque si podemos estar hablando del Barça de Guardiola durante mucho tiempo, pero de la personalidad que tiene Guardiola, pensad que Guardiola sube al primer equipo a Pedro y a Busquets, pero sobre todo a Busquets, teniendo en el equipo ya a Yaya Touré, que era uno de los mejores mediocentros que había en el mundo. Y esa es la gran diferencia, yo creo, entre Guardiola y muchos otros entrenadores. Otros entrenadores dan la oportunidad a la gente de la cantera prácticamente por obligación, cuando ya no te queda nadie más al que recurrir para llenar un puesto, un vacío que te ha quedado en el 11 titular. Guardiola lo hizo por convicción y no tenía... fíjate si se podría haber ahorrado complicaciones teniendo a un mediocentro impresionante como era Yaya Touré. Él podría haber dicho tranquilamente: sigo con no voy a tener problemas, tengo a Rafa Márquez también detrás que puede jugar de pivote. Es decir, tenía la vida resuelta, no tenía la necesidad de complicarse a nivel de gestión de vestuario con la inclusión, la imposición como titular de un chico de la cantera como era Sergio Busquets. Esa es la diferencia, es una de las diferencias entre Guardiola y muchos otros entrenadores. Guardiola da, en el momento en que llega al Barça, oportunidades a chicos de la cantera por convicción en vez de por obligación, y eso creo que es un matiz tremendamente importante. Y luego lo que decía Felipe con la base desde atrás, ¿no? Si tú quieres salir jugando desde atrás, necesitas tener las piezas, y para eso es muy importante, y es uno de los grandes olvidados en la historia del Barça reciente, es Víctor Valdés. Con otro portero hubiera sido muy difícil entender el juego desde atrás, no solamente del Barça de Guardiola, sino también del Barça de Rijkaard, de 2004, 2005, 2006. La importancia de porque a todos seguramente que nos el fútbol, pero también la similitud que comentaba.
¿no? Y también lo hizo con el ritmo de todo. Hablamos también en un momento del juego del Fútbol Club Barcelona, ¿no? No sé si ningún otro equipo ha sido referente en la historia del fútbol, que empieza con esa final en Roma, creo, y de ahí termina con un punto máximo de fútbol, esa final de Wembley. Creo que fue una etapa extraordinaria de un Barcelona que creo que ese domingo se logra el máximo nivel colectivo e individual de sus jugadores. Sí, hay un momento también, la final de la Intercontinental contra el Santos. Esa final famosa con el fútbol líquido del equipo de Guardiola, precisamente en la última temporada, en la 2011-2012, ¿no? Ese partido en el que juega sin delanteros, en el que juega con un equipo prácticamente formado en la Masía. Ese también del Barça de Guardiola, que normalmente está olvidado. Coincido con vosotros que la final de Wembley de 2011 es un auténtico recital. Además, la estuve viendo hace poco y realmente cuesta de entender que en una final de Liga de Campeones entre dos monstruos como el Barcelona y el Manchester United hay un equipo que sea tan superior al rival, teniendo en cuenta la monstruosidad del tamaño del Manchester United también. Julio y Carlos también, la importancia, obviamente, los títulos son muy importantes para el entrenador, para esta institución. Pero en el caso de Cruyff, solo ganó una Champions en Barcelona, pero el legado que deja Cruyff gana una Copa del Mundo como jugador con su selección. El mundo se acuerda de Cruyff por el legado que deja Cruyff en el fútbol. Cuán importante y cuánto la gente se recuerda del legado, en algunos casos de campeonato. Bueno, habíamos hablado de la escuela de Johan Cruyff y el legado que dejó en el fútbol español. Cambia la mentalidad del fútbol en España. Y esto se ve hasta un poco la España campeona del mundo a nivel de selecciones. Tiene un poco de este fútbol de posesión, de permutas de posiciones, que es un poco la escuela holandesa. Así que definitivamente una escuela, una filosofía tiene que venir de la mano de resultados, de títulos. Y Cruyff es cierto, ganó solamente una Champions como entrenador del Barça, pero llegó a otra final y ganó 4 ligas consecutivas. 4 ligas, acordará Alex, Carlos, dramáticas, ¿no? Que se definieron en la última jornada, con 2 triunfos, me acuerdo, de Tenerife sobre el Real Madrid, o un penal que falla Jukic con el Deportivo La Coruña. Eran ligas un poco más parejas, quizás, que las ligas que vemos ahora. Más terrenales. Claro, que el Barça llegaba a los 100 puntos, a los 90 y pico de puntos. En esa época un equipo no tenía el dominio absoluto de la liga, ¿no? Y aparte hay un detalle importante que todos recordarán, que era la famosa ley Bosman, ¿no? Antes los equipos no podían contar máximo con tres jugadores extranjeros, 4 en la plantilla, me parece, que era el caso, y por eso el Barça contaba con Stoichkov, con Laudrup y con Koeman, y después se sumó Romario como el cuarto, ¿no? Pero a partir del año 95 en adelante hemos visto versiones de Barcelona plagado de holandeses, hemos visto Real Madrid lleno de jugadores extranjeros, así que eso también yo lo valoro más, porque era un equipo que tenía 8 jugadores nacidos en España, con una mentalidad nueva, con nuevos aires, y una propuesta además muy arriesgada, porque era 3-4-3. ¿Quién jugaba así en esa época? Y con un líbero como Koeman, que ya decía Alex, tenía un trasero que llamaba la atención, era lento, era de traslado lento, pero sacaba la pelota tan bien, y no solamente sacarla en pase corto, sino tenía un pase largo espectacular. ¿Cuántas asistencias tuvo Ronald Koeman desde atrás? Entonces, eso yo lo valoro mucho, ¿no? Que se haya atrevido a cambiar la mentalidad en su gran mayoría con jugadores nacidos en España, porque así era el fútbol en ese momento. Por eso antes veíamos que el Steaua de Bucarest podía llegar a una final de Copa de Campeones, por ejemplo. O equipos como la Estrella Roja, que ahora sería imposible que puedan llegar. Pero la gran diferencia es que esos equipos campeones del Barcelona en su momento y del Bayern en su momento, lo que hacen es contribuyen a que sus selecciones luego sean campeones del mundo. O sea, a diferencia de un Steaua, como tú lo mencionabas, o de un Mónaco en su momento, o de un Porto en su momento, tanto el Barcelona como el Bayern hacen que luego sus selecciones nacionales
sean potenciadas y campeonen a nivel mundial, ¿no? O sea, se mantienen las bases, las estructuras. Lo que Bilardo decía, la columna vertebral, ¿no? El arquero, el 2, el 5 y el 9. Él obviaba el 10. En estos clubes, en estos equipos también se obvia el 10, porque ustedes mencionaban, Guardiola saca a Ronaldinho, que era el tradicional 10 del estilo más que nos gusta más a nosotros, ¿no? Del fútbol, de la alegría, Richard el jugaba de toque. extremo por izquierda, ¿eh? Claro, pero privilegia la táctica, privilegia la posición, o sea, de la posición del futbolista antes que jugar a nombre o a favor de un solo futbolista que sea la aduana del juego. Igualmente en el Bayern. O sea, cambian las formas, cambian los esquemas y eso se traslada a las selecciones. Lamentablemente, Holanda no tuvo esa oportunidad. La tuvo 2 ocasiones, pero no la consiguió. Sí lo hicieron los discípulos de Cruyff, si viene a valer el término, ¿no? Bueno, fue campeón Sí, así es. Con un equipo espectacular, con Koeman, que claro, ya gana la Eurocopa. la Eurocopa del 88, con Gullit, con Rijkaard, con Van Basten, el gol que le marca Van Basten a la URSS, por ejemplo, es un auténtico... Así es. Qué linda camiseta, ¿no? Sí, Qué linda camiseta, inolvidable esa camiseta de Holanda, ¿no? Aquella camiseta, aquella estética, yo soy muy de Adidas, no sé si se pueden decir marcas en el podcast, pero y aquella estética, esa y la camiseta alemana del 88 y del 90 eran maravillosas. Además, Alemania también con aquella pareja de delanteros con Rudi Völler y Jürgen Klinsmann. A decir nombres porque si no nos vamos de madre. Volviendo ya muy rápidamente a lo del Barça de Cruyff, hay un partido. Si tuvierais que elegir un partido del Barça de Cruyff, por favor, mirad el Barça Dinamo de Kiev del año de la 93-94. Para mí eso es el sumum del Barcelona de Johan Cruyff. Además era un partido que tuvo que remontar, que era un partido de Copa de eliminatoria de Copa de Europa, de Liga de Campeones, el cual creo que habían empatado a 1 en Kiev. Y el Dinamo de Kiev marca muy pronto en el Camp Nou y aquel partido es una auténtica exhibición con un sistema mutante, que es otra de las cosas que ahora estamos viendo mucho más a menudo en el mundo del fútbol, que vemos cómo se ataca con un 4-3-3 y se defiende con un 4-4-2. El Barça de Cruyff de aquel día, y os recomiendo que veáis el partido, porque es una exhibición tremenda, juega con un 3-4-3 en ataque, pero luego juega con un 4-3-3 en defensa. Y la pieza que baila, esa pieza que se transforma de un centrocampista a un defensor central, es Mikel Ángel Nadal, el tío de Rafa Nadal, el otro tío de Rafa Nadal, que juega, no os lo perdáis, de interior por derecha en ataque y después baja corriendo a ser el central que acompaña a Ronald Koeman cuando el Barça no tiene la pelota. Ese tipo de soluciones, esos esquemas flexibles, esa capacidad para darle a un jugador un doble rol en función de si tiene o no tiene la pelota a su equipo, que ahora es tan habitual ver como siempre hay un extremo que tiene que retroceder un poquito más para hacer el 4-4-2 defensivo. Eso ya lo hacía Cruyff y ese partido es delicioso por muchas riquezas tácticas que presenta, ¿no? El Barça Dinamo de Kiev. Es cierto, Alex, Julio. Carlos, para ir cerrando un poquito este tema de legado de los entrenadores, y en el fútbol alemán vemos en la actualidad como Flick del Bayern de Múnich, esta escuela de entrenadores de Alemania, ¿no? Que creo que a partir de Klinsmann, ¿no? Pasando por Joachim Löw, Jürgen Klopp, ¿no? También lo que hizo antes Heynckes, ¿no? Pero digamos, este legado del fútbol alemán, ¿no? Y que continúa con este nuevo técnico del Bayern de Múnich que tiene unas condiciones bárbaras. Hablas de Klopp, hablas de Nagelsmann, el técnico del Leipzig, que comienza haciendo su carrera en el Hoffenheim, revolucionando el actual fútbol alemán. Hay una muy buena cantera de técnicos en Alemania. Creo que del 2010 en adelante, no niego el fútbol hacia atrás, por si acaso, pero creo que hay una etapa nueva, una forma de ver el fútbol diferente en Alemania que combina, como bien decía Alex, lo físico, lo rudo, con lo técnico, con poner la pelota hacia abajo, y eso hace que los equipos alemanes, los técnicos alemanes, tengan una revalorización en el tiempo. Por más que Jürgen Klopp haya perdido en cuartos de final o en octavos de final con el Liverpool ante el Atlético de Madrid, en un choque prácticamente de técnicos muy parecidos, me parece que
la virtud del técnico alemán es saber su esencia, su génesis, mutarla, irla cambiando, irla perfeccionando en el tiempo. Creo que tú mencionabas a técnicos, yo te menciono a Nagelsmann, que debe ser el futuro técnico de un Bayern de Múnich, por ejemplo, porque es el desarrollo natural de un técnico con capacidad en el fútbol alemán. Así como tiene muy bien desarrollado el tema de las fuerzas básicas de las divisiones inferiores y se ve y se nota que, como dice Alex también, no es por obligación, sino es por una convicción, una planificación. En los técnicos es exactamente igual. Y también hay un tema muy importante en Alemania, ¿no? Como estructura de país, como estructura de fútbol, respetan mucho los procesos. Se ve cuántos entrenadores en Alemania, en la selección alemana, han cambiado en los últimos años. Si Jupp Heynckes se fue a Alemania fue por su retiro, porque él se había retirado del fútbol, se retiró del fútbol y volvió por una emergencia en el año 2018 para salvar al Bayern de la posición en la que estaba luego del, siempre se me va el apellido del entrenador que estaba con Kovac en el Bayern. Pero, o sea, ellos respetan mucho el proceso, los procesos, cosa que, por ejemplo, en Sudamérica nos falta mucho entender, nos falta mucho comprender. A partir de eso, el desarrollo del fútbol alemán es impresionante y no tiene techo, ¿no? Buen desarrollo futbolístico, dinero, tecnología. O sea, va a ser muy difícil que la maquinaria alemana como tal en el tiempo pueda perderse, ¿no? Es cierto, Julio de Feudis, ya estamos entrando en la parte final de este capítulo 6 de nuestro podcast. Llegamos a la conclusión, creo, entonces, todos los cuatro, que el Milan de Arrigo Sacchi y también con la combinación de Fabio Capello, el equipo que más nos deslumbró en la historia, compañeros. O sea que hemos hablado acá una hora por la pura, digamos, por gusto. No. Es un gran equipo, está un escalón más abajo para mí de la escuela de Cruyff y del Barça de Pep Guardiola. Hay un equipo que no he tenido la oportunidad de mencionar, que voy a decir en esta última participación mía, que es el Ajax de Van Gaal, del año 91 al año 97. Un equipo que formó él, un equipo muy joven, con solamente 2 jugadores con experiencia, como eran Blind y Rijkaard en el medio, pero un equipo joven también con una propuesta bastante arriesgada. También jugaba con 3-4-3 ese Ajax de Van Gaal, jugaba, a ver si la memoria no me falla, Blind, jugaba Reisiger, Fran de Boer, los 3 de atrás, en el medio Rijkaard con Seedorf, Davids, la especie de enganche era Lidman, los extremos eran Finidi, George y Overmars, y de punta jugaba Kluivert, muy jovencito, o Nwankwo Kanu, ¿verdad? Kanu. Era un gran equipo también ese Ajax que ganó, creo que si el Ronaldo el PSV de Ronaldo no ganó mucho en la Eredivisie fue porque se encontró con ese super equipo, pero ese equipo de Van Gaal ganó una Champions y llegó a la siguiente, la final de Champions en el 96, que pierde por penales con la Juventus. Pero un gran equipo, quizás un equipo no tan con un sistema 3-4-3 igual al de Cruyff, pero no con un estilo tan parecido al de Cruyff, si no me dejará mentir o quizás polemizaré con Alex. Era un equipo más de transiciones rápidas, más directo, más vertical, que más de elaboración. Y sí. Yo, Julio, te diría que era más robótico. Más robótico. En el sentido de que el fútbol, según el prisma de Johan Cruyff y de Pep Guardiola, y tú mismo lo has esbozado antes, permuta de posiciones, mucha movilidad, mucho entendimiento, mucho dejar al jugador que elija él en función del contexto en el que se está desarrollando la jugada. En cambio, Van Gaal, y eso se notó mucho también cuando después aterrizó en Barcelona, tenía muchos movimientos predeterminados. Era mucho más robótico. Los jugadores tenían una serie de consignas que debían ejecutar sí o sí en función de cómo estuviera la pelota. Pero esas decisiones no las tomaba el futbolista, sino que ya venían predeterminadas por lo que habían ensayado en los entrenamientos. Algo a lo que también se le acusó, por ejemplo, a Rafa Benítez en el Liverpool, ¿no? De dejar muy poco margen de iniciativa personal a los futbolistas. Esa era, yo creo que es la principal diferencia entre el Barça de Cruyff o el Ajax que habíamos visto anteriormente, de acuerdo, y lo que después ejecutó Van Gaal. La ventaja que tenía Van Gaal era que, exceptuando esos 2 nombres tan veteranos, a Rijkaard y a Danny Blind, Danny Blind, el resto eran jugadores muy jóvenes y por lo tanto muy obedientes y muy permeables a las ideas de Van Gaal. Pero claro, hay que reconocerle a Van Gaal la paternidad futbolística
no solamente de esa camada maravillosa de futbolistas holandeses, sino la herencia, el legado que ha dejado Van Gaal, después en el Barcelona con el propio Puyol, con Xavi, con todos estos futbolistas a los que él da la oportunidad y mantiene en el primer equipo, sino después, ir más adelante, en el Bayern de Múnich hay mucho hijo futbolístico. David Álava, por ejemplo, es un hijo futbolístico de Thomas Müller, es hijo futbolístico de Louis van Gaal, y en el Manchester United, Rashford, es el último legado que ha dejado Louis van Gaal. Otro gran delantero, ¿eh? No, es un delantero buenísimo y es un técnico, Van Gaal, que hay que reconocerle muchísimo ese atrevimiento, ese gusto por desarrollar futbolistas jóvenes, ese convencimiento que decíamos antes de Guardiola, de creer que tú puedes desarrollar a un futbolista joven. Ya para cerrar, lo del Milan depende de tus gustos personales. Es que al final estamos hablando de estética. Gustos. Al final Gustos. el equipo que a mí más me ha llenado el ojo, y es lo que decíamos al inicio, es el Barça de Cruyff por el cambio que supuso. Pero yo reconozco la eficacia y el tremendo mérito, no solamente del Milan de Sacchi, del Milan de Capello, sino también del Inter de Mourinho, que estamos hablando que en el 2010, en el año en que se inicia el fútbol, según Carlos, lo gana. Y tú puedes decir que no te gusta, puedes estar, pero es un tema subjetivo de gustos. A mí no me gusta cómo juega el Inter de Mourinho, pero hay que reconocerle que tuvo un nivel de eficacia impresionante, prácticamente inmaculado. La final de 2010 ante el Bayern de Múnich de Van Gaal, precisamente del Bernabéu, acordaos de cómo juega como siempre con el 4-2-3-1, marca de la casa de Mourinho, pero acordaos que el Pupi Zanetti juega aquella final de medio centro al lado de Cambiaso. Sí. Y Eto'o juega en una banda, en la otra creo que juega Pandev, que era otro de esos gladiadores de... Maicon y Kibu, ¿no? Maicon y Kibu fueron los laterales. Maicon y Kibu. Exactamente, Maicon y Kibu, y los centrales eran Lucio Materazzi. Samuel no estaba en ese equipo. El muro Walter Samuel también estaba en ese equipo, iba alternando la titularidad con Materazzi, y el delantero centro era Milito. Pero a lo que voy es que el Inter de Mourinho es un equipo también legendario, hay que reconocerle eso. Otra cosa es que claro, no nos haya gustado, no nos haya llenado el ojo, no nos haya estimulado tanto como el Barça de Cruyff, como el Barça de Guardiola, como el Bayern de Guardiola, por ejemplo, que creo que lo decías tú, Felipe. A mí pocos equipos me han estimulado tanto o me han animado tanto a encender la televisión como el Bayern de Guardiola, porque nunca sabías lo que te ibas a encontrar, porque estaba en un proceso constante de búsqueda de nuevas situaciones, de nuevas soluciones. Aquella temporada en la que prácticamente atacaba con un 2-3-5, que jugaba con Lami, Álava cerraditos como centrocampistas al lado de Xabi Alonso, dejaba a los dos centrales y el resto para arriba. O sea, los dos extremos bien abiertos, los dos interiores con muchísima llegada, y el delantero centro al final era prácticamente un 2-3-5. A lo que voy es que no hay un equipo mejor que el otro, sino que todo va en función de gustos, y hay que reconocerle a todos estos técnicos su capacidad de trabajo. Y ya para cerrar, el Sao Paulo de Tele Santana, para un chico europeo como yo, que tenía 13 años en el momento en que se enfrenta al Barcelona de Cruyff, y los europeos tenemos esa visión equivocada muchas veces de eurocentrismo, ¿no? De pensar que el fútbol se acaba y empieza en Europa. Y cuando vi el nivel de juego del Sao Paulo de Tele Santana, fue maravilloso. Aquella Intercontinental en Tokio en diciembre del 92 fue espectacular, no solamente por Raí, sino por Müller, por Cafú, por todo lo que tenía. ¿no? Pero ojo que en ese entonces, Alex, las diferencias entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano eran mucho menores, ¿no? O sea, sí, se notaba menos, En cambio, ahora una final intercontinental sería pues un suicidio, ¿no? Para cualquier equipo sudamericano, con contadas excepciones. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que ha tenido la globalización en el fútbol. Los chicos sudamericanos cada vez se van más rápido a Europa, y cada vez esa desigualdad se hace más grande. Bueno, compañeros, Carlos Bolívar, iniciamos ya la última partecita de la ronda de despedida. Como siempre, me convenció, amigo Carlos, me convenció en YouTube
ahora el video que voy a repasar esos grandes partidos de esa temporada donde ganó todo el equipo bávaro. Se olvidó nada más de mencionar la campaña que hizo también Claudio Pizarro con ese equipo, ¿no? Pero bueno, no hay ningún problema, estimado Carlos. A mí lo que no me ha convencido ha sido tu audio el día de hoy. Tienes que ver cómo lo solucionas. Sí, pues Sí. Claudio Pizarro era el tercer delantero de aquel Bayern de Múnich de Jupp Heynckes. Era detrás de Mandzukic y detrás de Mario Gómez. Era el tercer delantero, era prácticamente suplente permanente de aquel equipo del Bayern de Múnich. Pero sí, estuvo. O sea, estuvo en la foto. No está nada. Sí, pues el Chino Pereira salió campeón de Intercontinental, está en la foto, con el Boca de Bianchi. Vamos. No, nada, o sea, sí hay que reconocer que cada etapa tuvo sus virtudes, sus momentos épicos, sus clubes épicos, pero como todo en el tiempo evoluciona, ¿no? O sea, no nos quedamos en la época del fútbol romántico de César Luis Menotti, evoluciona el fútbol táctico y resultadista de Carlos Vilardo, pero la discusión siempre va a ser la misma, como dices, Alex, una cuestión de gustos, de paladar. El equipo perfecto va a ser el que defienda como europeo y el que ataque como sudamericano. Lo podemos ver por momentos en alguno de los equipos que hemos mencionado, pero realmente es una cuestión que muta en el tiempo y que finalmente todo aquello que permite llevarnos a un extremo, que es ver a futbolistas como atletas, termina volviendo a lo que es lo original, que es el fútbol bien jugado, por el piso, dándole la virtud al ataque antes que a la defensa. Es lo que el fútbol a nosotros nos gusta como personas que nos gusta, que analizamos, que lo vemos. Pero también nos va a gustar un equipo rústico, un equipo rudo, que te pueda ganar una Champions metiendo pierna fuerte, imponiéndose como el Inter de Mourinho, entre otros. Entonces, depende mucho en qué momento te agarra cada una de estas expresiones deportivas, ¿no? Yo voy a seguir defendiendo al Bayern de Heinkes porque es lo que a mí me gustó. Respeto las opiniones de cada uno de ustedes y obviamente hay puntos donde las compartimos, pero son cuestiones finalmente que, como en el fútbol, todo es debatible, todo es analizable y pasará el tiempo de acá a 10 años y veremos otro tipo de fútbol con VAR, con árbitros quizá más robotizados, el fútbol con muchas más reglas, menos libre a la imaginación, como ustedes lo comentaban en el transcurso de la comunicación. Nada, agradecerles por el tiempo, Alex, ha sido un gusto compartir contigo, que no sea la primera, la última que estés con nosotros, y nada, amigos, un fuerte abrazo para todos. Julito de Feudis, tu despedida, compañero, luego de escuchar a Carlos, bueno, escuchar sobre el Bayern, con Javi Martínez y Dante, el mejor equipo de la historia del fútbol, compañeros. Bueno, discrepo con Carlitos, pero como él dice, ¿no? Pasa por un poco por el paladar futbolístico. Hay gustos, hay gente que le gusta un equipo contragolpeador, rústico, que se pare bien atrás y tenga transiciones rápidas de la defensa hacia el ataque. A mí me gusta un equipo que se defienda con la pelota, que a partir de la posesión tome el control del partido, que salga con la pelota bien jugada desde el primer pase del arquero, del defensor y el medio centro, que no haya posiciones fijas, sino que los jugadores de 3/4 de cancha para adelante tengan libertad. Julio, Sí, señor. Perdón Sí. que te interrumpa. Lo decía justamente Rinus Michel en el año 74. Aquel equipo que gane la posición del medio campo gana el partido, normalmente. Sí. 40 años atrás. Sí, por supuesto. Rinus Michel tomó también un gran Ajax, ¿no? El 7-1, 7-2, 7-3 que tenía el entrenador era Kovacs, si no me equivoco, un rumano, ya me corregirán, no sé si la memoria me falla, pero Rinus Michel toma una generación fantástica también de ese Ajax. Pero bueno, a lo que voy son gustos futbolísticos, ¿no? Como te digo, a mí me gusta un equipo que controle el partido a través de la elaboración, de la construcción de la jugada, que no sea un equipo de juego largo y vertical, sino que con variantes a partir de la tenencia de la pelota puede hacerte daño, ¿no? Y con buenos movimientos en el último tramo del campo, y eso lo vi con el Barça, con el Dream Team de Johan Cruyff, lo vi con el Barça de Pep Guardiola, y sí, esos son los mejores equipos que he visto. Lógicamente han aparecido otros, como el Milan de Sacchi de Capello, como el Ajax de Van Gaal. El Inter de Mourinho, bueno, si ustedes lo quieren considerar ahí, yo no lo considero, tuvo una gran temporada en ese 2010, pero como paladar futbolístico a mí no me satisfacía, pero es respetable finalmente la opinión de todos. Quiero agradecer a Alex Pareja, que ha tenido una participación espectacular, la verdad muy claro en sus conceptos. Te agradezco mucho tu tiempo, Alex. La gente en Perú seguramente va a escuchar el podcast y va a reconocer tu calidad y tu capacidad de análisis, así que bueno, agradecerte tu tiempo otra vez
Y bueno, espero yo haber sido claro en mi concepto de a qué le llamo jugar bien y cuáles son los equipos que me han gustado. Gracias, Julio de Feudis, Carlitos Bolívar, buenas intervenciones, buenos conceptos también, Alex. Como siempre, muchísimas gracias y quedas cordialmente invitado para un nuevo capítulo acá de Charla Táctica para hablar de lo que más nos gusta, el deporte más hermoso del mundo, el fútbol, compañeros. Les mando un fuerte abrazo a los tres, que tengan un excelente fin de semana y ya nos estamos viendo la próxima semana. Solo faltaba el cierre de Alex, nada más. No, no te preocupes, yo he hablado demasiado, pero sí, esto lo que decíamos, el fútbol, al final como la música, es cuestión de gustos. Ya sabéis, por ejemplo, a mí me gusta mucho Metallica y gente le supone, vamos, un dolor, le sangran las orejas cada vez que lo escucha. El fútbol es cuestión de gustos. Como paladar, coincido con vosotros, a mí me gusta un equipo que proponga desde atrás, pero como entrenador también reconozco la complejidad del trabajo defensivo y de la eficacia defensiva de los equipos como el Inter de José Mourinho, como el Atlético de Madrid del Cholo Simeone de la 13-14, por ejemplo. No hay que quedarse simplemente con lo que te llena los ojos, sino que también hay que saber reconocer los méritos de aquello que quizá no te llama tanto la atención, pero que sigue siendo muy difícil de conseguir y de ejecutar también. Una buena sincronía defensiva puede parecer muy fácil sobre el papel, pero es tremendamente difícil implicar a todo el equipo en mecanismos defensivos y que sean eficaces. Por lo tanto, también hay que dar justicia a todos esos equipos que, partiendo de un primer gusto musical muy diferente al tuyo, han sido capaces también de sumarse a los grandes nombres de la historia de la música. Muchísimas gracias, Alex. Espero que le hayas pasado muy bien. Como siempre, acá con Julito de Feudis y Carlos Bolívar, los vamos a seguir acompañando el próximo fin de semana con otro tema interesante del deporte que más nos gusta, el fútbol. Compañeros, eso fue Charla Táctica, capítulo 6. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao.